Continuamos ahora con lo que es el tema 4. Vamos a ver lo que es el cáncer gástrico. Definición y fisiopatología. No vale destacar que el cáncer gástrico que tenemos en la imagen constituye el segundo cáncer más frecuente en el tracto gastrointestinal. El primero es el cáncer de colon, el segundo es el cáncer gástrico. Generalmente los países como Japón tienen más prevalencia en esta patología, ¿no? Y como podemos ver en la imagen, ¿no? Pueden existir cánceres proximales y también cánceres distales. Generalmente los cánceres distales, es decir, en relación con el antro pilórico, son los más susceptibles a resección quirúrgica. El early cáncer se refiere a los cánceres que se diagnostican tempranamente y por esa razón solamente están abarcando lo que es la mucosa y submucosa. Generalmente en países como Japón se trata de encontrar a los pacientes que tengan este tipo de cáncer, un early cáncer, un cáncer temprano que solamente esté abarcando solamente la mucosa, ¿no? Para así poder realizar tratamientos más efectivos. Como vemos en la imagen, ¿no? Cáncer de estómago, ¿no? Puede ser diagnosticado también por estudios radiológicos como radiografías con bario y endoscopía principalmente. Bueno, histología. Como primera impresión, ¿no? Al tener una pieza operatoria o un paciente con síntomas o que sospechemos tenga un cáncer gástrico, tiene que estar en nuestra cabeza que el adenocarcinoma es el tipo histológico más frecuente, en un 90% aproximadamente, ¿no? Tenemos aquí, por ejemplo, una pieza operatoria, un estómago, y tenemos una masa tumoral a la cual ha sido seccionada, y vemos aquí, ¿no? Estas formaciones tubulares que son las glándulas de la mucosa estomacal a mayor aumento. Todo lo que se refiere a glándulas es lo que tiene el prefijo adeno, carcinoma, o sea, que de estas células que forman las glándulas van sufriendo mucha mitosis, malignizando y forman el adenocarcinoma gástrico. Y vemos aquí en esta última placa histológica cómo este adenocarcinoma ya va infiltrando la capa muscular del estómago, ¿no? Bueno, pero también hay otros tipos histológicos, como pueden ser los linfomas tipo MALT o los HIST, ¿no? Los tumores HIST. Bueno, dentro del adenocarcinoma en sí, que es el más frecuente, tenemos lo que es el tipo intestinal y el tipo difuso. El tipo intestinal vamos a decir que es el adenocarcinoma clásico, se presenta más en varones, ¿no? Está relacionado con lesiones premalignas como metaplasia, gastritis atrófica, ¿no? Y generalmente hay un estímulo nocivo crónico, ¿no? Que predispone a un adenocarcinoma de tipo intestinal. ¿Y en qué consiste un adenocarcinoma de tipo difuso? Ya su nombre indica que este tipo difuso tendrá un peor pronóstico, ¿no? Se da más que todo en mujeres jóvenes, grupo sanguíneo tipo A, y algo característico de las células que conforman este cáncer es que tienen poca cohesión, están poco adheridas entre sí. Por lo tanto, es más fácil que se desprendan y causen metástasis, es decir, que se difusen más a otros lugares, ¿no? Entonces, es por eso que el adenocarcinoma tipo difuso es el de peor pronóstico. Bueno, otros tipos histológicos, el carcinoma neuroendocrino, en íntima relación con un tipo de gastritis denominada gastritis atrófica, que es más autoinmune, ¿no? Y este carcinoma neuroendocrino se caracteriza por tener múltiples pólipos, no solo uno o dos, sino múltiples pólipos. Y uno importante es el linfoma tipo MALT, el linfoma en el tejido asociado a linfático, ¿no? Tejido linfoide asociado a mucosas, eso significa MALT. Y lo más importante de este linfoma MALT es su íntima relación con el Helicobacter pylori, ¿no? Recordemos que el Helicobacter pylori es un bacilo microaerófilo gran negativo que tiene esos flagelos polares. Está muy relacionado, ¿no? En el origen de este linfoma MALT. Es por eso que uno de sus tratamientos consiste en la erradicación del Helicobacter pylori, ¿no? Para prevenir, para que
disminuya este linfoma, ¿no? Y de no ser posible, pues se trata con quimioterapia. Bueno, y aquí tenemos también otra imagen histológica donde podemos ver las famosas células en anillo de sello, muy características también de este cáncer gástrico, ¿no? Que también se pueden ir diseminando por otras regiones. Factores de riesgo a tomar en cuenta en los pacientes que sospechemos un cáncer gástrico. Factores ambientales, tenemos ahí alimentos ahumados, las comidas no refrigeradas, que no haya agua potable, ¿no? Los trabajadores del carbón y el hule, el tabaquismo. Creo yo recordar los alimentos ahumados, el tabaquismo, ¿no? Trabajadores del carbón es importante recordarlo, ¿no? Las pasilladas, pescados ahumados, etcétera, ¿no? Son un factor ambiental importante. Factores nutricionales, las comidas saladas, las comidas que tengan muchos nitritos como los fiambres y los embutidos, como podemos ver en la imagen, que contengan poca vitamina A, poca vitamina C, ¿no? Especialmente fiambres, embutidos en exceso son un factor de riesgo para esta patología. Factores sociales, se ha identificado mayor caso de cáncer gástrico en personas con nivel socioeconómico bajo y en fumadores, ¿no? Algunos factores de riesgo médicos, el más importante, el Helicobacter pylori, ¿no? Recordemos que esta bacteria coloniza más que todo lo que es el antro pilórico, el duodeno, ¿no? A nivel estomacal, antro pilórico, y también una parte de cuerpo, no llega tanto a lo que es el fondo del estómago. Los pacientes que tengan antecedentes de una cirugía gástrica previa, las poliposis hereditarias, como el síndrome de Lynch, el síndrome de Peutz-Jeghers, pueden presentar a la vez cánceres gástricos, la gastritis atrófica, que es autoinmune, ¿no? Y bueno, hay que recordar que una úlcera gástrica, ¿no? Las úlceras gástricas no malignizan, ¿no? Una úlcera gástrica no es un factor de riesgo para poder generar un cáncer gástrico, pero una úlcera gástrica sí puede enmascarar un cáncer estomacal ulcerado. Es por eso que a toda úlcera se le toma también una biopsia para descartar que no esté enmascarando un cáncer gástrico ulcerado. Bueno, entre los factores genéticos de riesgo, pues aquellos cánceres gástricos familiares, es decir, que varias personas en una misma familia tengan un cáncer gástrico, los hijos también lo presenten, generaciones pasadas también lo presenten. Un familiar de primer grado en este tipo de cánceres aumenta unas 3 veces el riesgo de que las siguientes generaciones sufran un cáncer de este tipo, ¿no? Es por eso que se les realiza una gastrectomía profiláctica, porque es muy probable que lo vayan a desarrollar. Y las mutaciones de la caderina E. La caderina E es una proteína de adhesión, ¿no? Que permite que estén unidas las células. Si hay mutaciones en esta molécula, pues la adhesión va a ser defectuosa y las células malignas pues van a poder diseminar más fácilmente. Entonces recuerden, alimentos ahumados, vemos en la imagen, ¿no? Los embutidos, el cigarrillo, el Helicobacter pylori, especialmente en relación con el linfoma MALT, y alteraciones hereditarias en aquellos casos de cáncer gástrico hereditario. Cuadro clínico. Si vemos la imagen, podemos ver que un cáncer gástrico, al encontrarse en una víscera hueca, ¿no? Generalmente no va a causar síntomas, ¿no? No causa síntomas, la mayoría de los pacientes son asintomáticos, ¿no? Y en caso ya de presentar algunos síntomas, generalmente pueden empezar con síntomas inespecíficos, anorexia, disminución de peso. Pero ya si los síntomas se hacen más notorios, ¿no? Ya nos encontramos directamente con un cáncer avanzado, en un estadio 3 o incluso en un estadio 4 ya metastatizado. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? ¿Y cuáles son los signos de alarma que nos presenta este tipo de cáncer? 1. Disfagia, vómitos y saciedad precoz. Es decir, eso ya que nos indicaría que es una masa de considerable volumen que está comprimiendo tal vez esófago, ¿no? O la entrada de los alimentos entre esófago y estómago, ¿no? Una masa que ocupa el mayor volumen dentro del estómago, por eso produce saciedad precoz. El malestar epigástrico y el dolor,
el dolor ya nos indica que es un cáncer que está infiltrando a los nervios que irrigan esa víscera hueca, ¿no? Entonces ya es un dato muy importante de alarma. La hemorragia digestiva alta, ¿no? Es decir, eso nos indicaría que este tumor se está ulcerando y está causando una hemorragia. Generalmente cuando debutan con hemorragia digestiva alta se les hace una endoscopía, ¿no? Para ver el origen y gracias a esto también se pueden realizar diagnósticos tempranos, ¿no? Cuando un cáncer empieza a ulcerarse y sangrar, por la endoscopía realizada se lo puede diagnosticar tempranamente. Bueno, alguna afección importante a recordar: el tumor de Krukenberg. Es simplemente encontrar un adenocarcinoma gástrico, podemos ver en la imagen, ¿no? Esta es la última, donde tenemos aquí una pieza de un útero y unos ovarios aumentados de volumen, ¿no? En estos estudiados histológicamente se puede encontrar un adenocarcinoma gástrico, pero en tejido ovárico. Ese es el tumor de Krukenberg, es decir, que este adenocarcinoma llega hasta la cavidad peritoneal y puede implantarse a nivel de los ovarios. Otros datos clínicos, ¿no? Tenemos la ascitis tumoral, como vemos en la imagen, ¿no? Los ganglios de Birchhoff, Iris y María José. En este paciente, por ejemplo, tenemos un ganglio de Birchhoff, es un ganglio supraclavicular que está en relación con el cáncer gástrico, pero también con el cáncer de pulmón. Luego tenemos en algunos pacientes el ganglio de Iris, que se encuentra un ganglio hipertrófico a nivel de la axila izquierda. Y en la imagen un ganglio a nivel umbilical es el llamado ganglio de la hermana María José. También en relación nos indica una invasión de estos ganglios por un carcinoma gástrico. Diagnóstico. ¿Cuál es el principal estudio diagnóstico? Es la endoscopía. La endoscopía digestiva alta con toma de biopsia. Este método es el que nos va a dar el diagnóstico en sí. Podemos ayudarnos también con hemograma, función renal, función hepática, proteínas totales, albúmina, iones, y también pedir los marcadores, el antígeno carcinoembrionario y el CA19-9, que generalmente pueden estar ligeramente elevados. Pero recordemos, como vemos en la imagen, la endoscopía es la principal prueba diagnóstica. Bueno, vale destacar que estos marcadores, el CA y el CA19-9, más que todo sirven para seguimiento, no para establecer un diagnóstico definitivo, sino para seguimiento. La tomografía tóraco-abdominal, como vemos en la imagen, pues nos va a mostrar la región del tumor, nos va a mostrar cómo están los órganos adyacentes a este y los ganglios, ¿no? Perigástricos, ¿no? Si es que están infiltrados o no. Es decir, el TAC nos sirve para la extensión regional y locorregional de este cáncer. Nos ayuda a encontrar el TNM de esta patología. Bueno, la ecoendoscopia, ¿no? De igual manera nos sirve para valorar la extensión, pero como vemos en la imagen es una ecografía que se realiza por vía endoscópica, entonces nos va a mostrar más imágenes en relación al tubo digestivo, las paredes estomacales, sus diferentes capas, los ganglios que están alrededor del órgano respectivo, ¿no? Simplemente, pero no nos va a mostrar metástasis en pulmón, metástasis en otros órganos o en órganos distantes. Por lo tanto, solamente nos ayuda en la extensión locorregional, la ecoendoscopia. Nos ayuda con el T y el N, que lo vamos a ver posteriormente. Hay otro estudio, la tomografía por emisión de positrones, que mide generalmente lo que es el metabolismo acelerado de las células malignas y nos sirve más que todo para detectar metástasis a distancia. También se puede utilizar la laparoscopia diagnóstica o también puede ser una laparoscopia estadificadora, ¿no? Cuando la extensión del cáncer es muy dudosa y especialmente cuando los resultados de esta laparoscopia pueden modificar el tratamiento, ¿no? Entonces son los métodos diagnósticos que más se utilizan, pero
es indispensable hacer una endoscopía digestiva alta con toma de biopsias. Bueno, hablábamos de la estadificación del famoso TNM. Miren, este es el T, valora lo que es la extensión del tumor, ¿no? Tenemos un TIS que significa in situ, T1B que abarca hasta la mucosa, T2 hasta la muscularis mucosae, T3 la subserosa, T4A perforación ya de la serosa, T4B invasión de las estructuras adyacentes. Nos da, es decir, la clasificación del T nos da las características, la infiltración del tumor propiamente dicho. N, los nódulos linfáticos. Los ganglios en sí, cuántos ganglios que están alrededor de este órgano afectado están siendo también infiltrados por el tumor. N1 serán 1, 2 ganglios máximo, N2 hasta 6 ganglios, N3A hasta 15 ganglios y el N3B más de 16 ganglios afectados, ¿no? Es por eso que después de una cirugía también al estudiar el órgano afectado se estudian la mayor cantidad de ganglios que estén aumentados de tamaño o que sean sospechosos de que estén infiltrados por este carcinoma, ¿no? Entonces por lo menos hay que tomar más de 16 ganglios para poder hacer una buena estadificación TNM. Y bueno, y M viene de metástasis. M0 no hay metástasis, M1 hay metástasis ya a distancia. Bueno, entonces combinando el T, el N y el M, pues vamos a poder encontrar, vemos en la imagen inferior, un estadio 0, en azul un estadio 1, en rojo un estadio 2, un estadio 3 en morado y un estadio 4 ya en verde, ¿no? Entonces vemos el estadio 1, se refiere a un carcinoma in situ, pero no hay nódulos afectados ni hay metástasis. Los estadios 1, ¿no? De igual manera, la T puede ir desde T1 hasta T2 generalmente y tampoco hay metástasis, y si es que hay ganglios afectados serán un N1 generalmente. Y así sucesivamente se van combinando, ¿no? Pero vean cómo el estadio 4 ya puede haber cualquier T, cualquier N, pero existe metástasis, un M1, ¿no? Entonces, de acuerdo al TNM se va sacando los estadios de este tumor. Vale destacar que los estadios 1 y 2 son susceptibles a cirugía curativa, ¿ya? En los estadios 1 y 2, que generalmente es lo que se prefiere encontrar a los pacientes en estos estadios, es porque si le sometemos a una cirugía es muy probable que se cure del cáncer. Y lo contrario, los estadios 3 y 4 generalmente ya son de tratamiento médico o paliativo simplemente, ¿no? Entonces es por eso importante saber el TNM de los diferentes tumores que existen. Tratamiento. Generalmente se busca siempre que la cirugía sea curativa, pero no, esto recordemos que se hace en estadios tempranos. Bueno, vamos a hablar del tratamiento en el cáncer gástrico temprano, especialmente del early cancer, ¿no? De ese cáncer que solamente abarca mucosa, ¿no? En caso de un early cancer, diagnosticamos a un paciente, encontramos un carcinoma gástrico temprano, pues lo podemos tratar mediante resecciones endoscópicas, como vemos en la imagen, ¿no? Vemos aquí es el cáncer, solamente está en la parte de la mucosa. Se hace como un abultamiento por debajo de esta región afecta, se lo va seleccionando y por último se secciona ese cáncer, y con este tratamiento generalmente los pacientes afectos de esto ya son curativos este tratamiento. Bueno, y también ahora vemos lo que es el tratamiento, pero ya en los estadios 1 y estadio 2. ¿Cuál va a ser la cirugía de elección? Las gastrectomías. Como podemos observar, tenemos una gastrectomía total y gastrectomías parciales, ¿no? Vemos en la imagen A, tenemos aquí un tumor
más que todo proximal, y en la imagen B tenemos un tumor distal. En los tumores proximales se prefieren, como vemos, la gastrectomía total, y en los tumores distales se prefiere la gastrectomía parcial. Miren cómo se está quedando una parte del fondo gástrico, ¿no? Esto puede venir acompañado de lo que es la técnica Billroth-II y especialmente la técnica en Y de Zaux, ¿no? Que es esta, como formar una Y con las asas intestinales que han quedado después de la gastrectomía, sea total o parcial. Bueno, ¿y qué es lo que se busca en la cirugía? Es realizar una resección total, una resección R0. ¿Y cómo se define lograr una resección R0? Cuando se obtienen los márgenes de la pieza que se ha obtenido, los márgenes, en esos márgenes hay tejido sano por lo menos de unos 5 centímetros, ¿no? Y el lavado peritoneal sale negativo. Entonces, unos márgenes libres de tumor, por lo menos unos 5 centímetros. El lavado peritoneal que salga negativo para células malignas, se dice que esa cirugía ha logrado una resección R0, ¿no? Es importante valorar los ganglios perigástricos, ¿no? Como hemos visto en la clasificación TNM, ¿no? Y la tomografía nos sirve para ver si hay invasión de los órganos adyacentes, especialmente si vemos la imagen por aquí, pues hay vasos sanguíneos muy importantes como las arterias mesentéricas, la vena porta, ¿no? Entonces, por medio de la tomografía ya se puede ir viendo si estos vasos sanguíneos están siendo infiltrados o no por el tumor. Bueno, ¿y cuáles son las contraindicaciones para este tipo de cirugías? Que ya el tumor haya invadido lo que es la vena porta o la vena mesentérica, ahí ya no se puede realizar la cirugía. Carcinomatosis peritoneal, es decir, cuando el tumor ya ha llegado a invadir, a infiltrarse a lo que es el peritoneo, y esto generalmente causa una ascitis maligna, ¿no? Las ascitis tumorales positivas, ¿no? Líquido ascítico, ¿no? Realizando una paracentesis, la vemos a microscopio y vemos gran cantidad de células malignas. Los estadios 4 tampoco son susceptibles de las gastrectomías, ¿no? Vendrían a ser las contraindicaciones de este tipo de cirugías. Bueno, ¿y qué es lo que hacemos en los estadios más avanzados? Estadios 3 y estadios 4, ¿no? Generalmente el tratamiento en estos estadios se basa en la quimioterapia. Bueno, ¿y cómo usamos esta quimioterapia? Por ejemplo, en los estadios 2 y 3 que aún sean resecables, pues le vamos a dar una quimioterapia preoperatoria. Es lo que se llama la quimioterapia neoadyuvante. Entonces, quimioterapia neoadyuvante consiste en esto. Vemos la imagen, tenemos aquí una masa tumoral. Entonces procedemos a darle quimioterapia neoadyuvante. Entonces, después de haber recibido el tratamiento quimioterápico, se hacen los estudios correspondientes y vemos que el tamaño del tumor ha disminuido considerablemente, por lo tanto, recién se hace la cirugía. Entonces, generalmente se obtienen mejores resultados con esta quimioterapia neoadyuvante. También se puede hacer quimioterapia más radioterapia, la llamada quimiorradioterapia, pero a veces afecta la mortalidad en los pacientes. Recuerden que son pacientes que ya están debilitados, ¿no?, por el mismo cáncer, entonces puede llegar a aumentar su morbilidad. Bueno, y realizando estos tratamientos, ¿cuál es la sobrevida a los 5 años de los pacientes? Esto depende del estadio en el que se encuentre. Por ejemplo, los estadios tipo 1, el 91% de estos pacientes tratados mediante quimioterapia neoadyuvante, el 91% de estos pacientes va a sobrevivir un poco más de 5 años. Los del estadio 2, solamente ya el 72% va a llegar a los 5 años. Del estadio 3, ya solamente el 44%, y en un estadio 4, un 9% llega a los 5 años. Bueno, y también tenemos otra terapia, la llamada quimioterapia adyuvante. Esta terapia
adyuvante vendría a ser la quimioterapia post-cirugía, ¿no? La quimioterapia post-operatoria. Tenemos aquí el tumor, no realizamos ningún tipo de tratamiento, nos vamos directamente a la cirugía y después de la cirugía, ¿no? Por si ha quedado algún resto microscópico de cáncer, ¿no? Nos ayudamos con esta quimioterapia adyuvante o postoperatoria, ¿no? Entonces, ¿para qué sirve esto? Para erradicar enfermedad residual, para erradicar micrometástasis, ¿no? Ayuda a disminuir las recidivas del cáncer y también aumenta ligeramente la sobrevida de los pacientes. Bueno, también se puede utilizar la radioterapia en qué tipo de tumores en los que se les ha operado, se ha mandado la pieza operatoria a anatomía patológica, pero los bordes, ¿no? de la pieza operatoria aún tienen rastros de carcinoma. Entonces ahí se puede ayudar con lo que es la radioterapia. Entonces, que quede claro esta diferencia en lo que es la quimioterapia neoadyuvante o preoperatoria y la quimioterapia adyuvante o postoperatoria. Luego, tratamientos paliativos. Paliativos, es decir, para disminuir los síntomas del paciente. De igual manera, están basados en lo que es la quimioterapia, pues aumenta, aunque sean ya estadios ya finales del cáncer, con una quimioterapia adecuada se aumenta la sobrevida de los pacientes y se disminuye mucho los síntomas. Tenemos ahí, por ejemplo, también, aparte lo que es la radioterapia paliativa, para síntomas como el dolor, la obstrucción, el sangrado tumoral, ¿no? Mediante la endoscopía también se pueden realizar algunos procedimientos, como vemos en esta imagen, ¿no? Se pueden colocar sondas, endoprótesis, hemostasias, tunelizaciones transmurales, ¿no? Estas tunelizaciones transmurales es cuando ya el paciente puede tener una obstrucción, ¿no? Entonces no recibe alimentos, entonces se le puede colocar una tunelización transmural directamente para que reciba comida en el estómago. Mediante la radiología intervencionista, ¿no? Como vemos, se pueden colocar sondas endoscópicas, ¿no? Por ejemplo, en este estómago, ¿no? Seguramente este paciente ha tenido ahí una obstrucción tumoral, ¿no? Entonces ya está en un estadio muy avanzado, ya no es posible realizarle la cirugía, entonces se le coloca estas sondas endoprotésicas, ¿no? Y van dilatando y mejorando la obstrucción que tenía este. Entonces vale destacar ya que en estos estadios avanzados la cirugía vendría ya a corresponder una segunda elección. Se prefieren todos estos, quimioterapia, estas endoprótesis, ¿no? Para paliar los síntomas respectivos. Bueno, ¿y qué complicaciones? ¿No? Sé que es un cuadro un poco amplio, ¿no? Pero son las complicaciones que presentan especialmente las gastrectomías, ¿no? Tenemos en anaranjado las complicaciones precoces y en verde las complicaciones tardías. Dentro de las complicaciones precoces vemos lo que es la hemorragia intragástrica y algunos síndromes obstructivos, obstrucción de la boca anastomótica, obstrucción aguda del asa aferente, ¿no? También rápidamente se pueden crear fístulas del muñón duodenal y fístulas de la anastomosis, ¿no? Yo creo que conocer de manera general en qué consisten sirve para el examen, pero especialmente podemos ver lo que son las complicaciones tardías, ¿no? Especialmente los síndromes de asa aferente y síndromes de asa eferente. Recuerdan, anteriormente habíamos hablado de las gastrectomías totales y parciales que pueden estar acompañadas de técnicas Billroth 2 y técnicas en Yedes-Oaks, ¿no? Generalmente se prefieren las Yedes-Oaks porque no tiene tantas complicaciones, pero lo que sí tienen complicaciones son las técnicas Billroth 2, es por eso que ya no se utilizan. Y estas complicaciones de asa aferente y asa eferente se presentaban más que todo en esta técnica Billroth 2, ¿no? Por ejemplo, el asa aferente cursa el paciente con vómitos biliosos, ¿no? Vómitos biliosos, imaginemos este es el estómago que ha quedado, asa aferente y asa eferente, ¿no? Entonces, la obstrucción en asa aferente solamente va a dar vómitos biliosos el paciente.
En la obstrucción del asa eferente, el paciente va a tener vómitos biliosos, pero también va a tener vómitos alimenticios. Entonces, ¿cuál va a ser el tratamiento de estos pacientes? Convertir esa técnica Billroth 2 en una técnica Ye de Zoux. Bueno, luego tenemos también otro síndrome, el síndrome de antro detenido, ¿no? Se le ha hecho la gastrectomía, ¿no? Pero se le ha dejado una pequeña cantidad de antro al paciente, ¿no? Se lo ha unido con la asa intestinal respectiva, pero esa pequeña cantidad de tejido antral, ¿no? Aún estimula la formación de ácido clorhídrico y estos pacientes presentan úlceras gástricas recidivantes difíciles de tratar. Algunos síndromes fisiológicos, el síndrome de dumping o de vaciamiento precoz, ¿no? Donde se producen síntomas vasomotores y síntomas abdominales. Puede haber un dumping precoz y un dumping tardío. El dumping precoz está más relacionado con hipovolemia y el dumping tardío por el consumo excesivo de carbohidratos en pacientes que han tenido estas cirugías gástricas. La gastritis por reflujo biliar, complicaciones de la vagotomía, ¿no? Si recordamos un poco, ya lo hemos visto, lo que es la vagotomía troncular y la vagotomía supraselectiva. La supraselectiva iba seccionando varios filetes del vago, ¿no? Y la vagotomía troncular directamente todo el tronco del vago, pero siempre acompañado de piloroplastia, ¿no? Entonces, las diarreas post-vagotomía generalmente se van a dar en las vagotomías tronculares, ¿no? Porque estamos causando ahí un desbalance entre secreción gástrica y motilidad gástrica. Las colelitiasis también es importante recordarlas y las diferentes. Entonces esto vendría a ser lo principal de estas complicaciones que pueden preguntarles tal vez en el examen. Muy bien, entonces todo lo anterior que hayamos visto está más que todo en relación con el adenocarcinoma gástrico, ya sea proximal, distal, ¿no? Su forma de diagnóstico, la clínica que pueden obtener. Bueno, y ahora vamos a ver rápidamente algunos otros tipos de cáncer gástrico, especialmente el linfoma tipo MALT. ¿Qué es lo que me tengo que recordar del linfoma tipo MALT? Que es un linfoma no Hodgkin de estirpe B, es decir, lo que va a caracterizar es que en este carcinoma vamos a ver, como vemos en la placa histológica de aquí abajo, full linfocitos. Los linfocitos de tipo B van a causar este linfoma. ¿Qué más me tengo que recordar? Que está en relación con lo que es la Helicobacter pylori. Para su diagnóstico, de igual manera, endoscopía más biopsia, la tomografía nos va a dar el TNM, es decir, la extensión, ¿no? Y vale destacar que los estadios localizados de bajo grado, ¿no? Los linfomas tipo MALT de bajo grado, ¿no? Por esa relación con el Helicobacter positivo se puede dar en estos pacientes la terapia erradicadora, una triple terapia, una cuádruple terapia, y generalmente pues responden bien. Incluso se han dado remisiones completas con ese tratamiento erradicador, ¿no? Incluso si es que no hay una remisión completa, pues facilita mucho la cirugía, ¿no? Bueno, y en estadios localizados pero de alto grado, pues se realiza generalmente cirugía o quimioterapia. Entonces, conviene encontrar un linfoma tipo MALT en estadios tempranos. Los tumores GIST. ¿Qué significa GIST? Tumor del estroma gastrointestinal, ¿no? Tumor del estroma gastrointestinal. Hablo de estroma, ya me voy directamente no a la mucosa, sino un poco más abajo. Su mucosa, capa muscular principalmente, ¿no? Entonces, el primer lugar donde aparecen estos tumores del estroma gastrointestinal son en el estómago y en segundo lugar el intestino. Se pueden romper, sí, y causar hemorragia digestiva, ¿no? Ya si se rompen esto a luz intestinal, pero pueden causar hemorragia peritoneal si es que se rompen hacia la cavidad abdominal. ¿De dónde se originan este tipo de tumor? De las células intersticiales de Cajal, que están en el plexo mientérico. Esas células son las que originan este tipo de cáncer. Hay un marcador histoquímico, ¿no? Como vemos en esta imagen, que tiene de una coloración rojiza y anaranjada. Es el marcador CD117, ¿no? Característico también del músculo liso. ¿Qué gen se muta en estos GIST? El gen c-KIT. Si es un GIST benigno, se puede realizar cirugía
con el riesgo de que corra recidiva. Y esto es muy importante, si es un GIST avanzado, pues existe ahora un medicamento que se lo utiliza como neoadyuvancia, es el imatinib mesilato, ¿no?, que modifica el pronóstico de los pacientes. Entonces, un GIST, células intersticiales de Cajal, CD117, alteración del gen c-KIT, y hay un medicamento en los GIS avanzados que se puede utilizar, es el imatinib mesilato. Y bueno, este sería el resumen de lo que es este tema sobre el cáncer gástrico. Espero les sirva para su estudio.